Buenas noches, profesor. Mi compañero Paolo Valentino Núñez Mesías y mi persona Alejandro Condori Casa vamos a hablar hoy sobre la conversión de corriente alterna a corriente continua. Bien, vamos a explicar dos puntos importantes de cómo es que se regula y se rectifica el voltaje. Para empezar, su funcionamiento. Lo vamos a explicar de una forma técnica y sencilla. Para empezar, vamos a hablar de un componente clave en este proceso, que vendría a ser el diodo, que ya lo hemos estudiado desde la primera semana. El diodo funciona como una válvula hidráulica antirretorno porque eh, deja pasar la corriente en un sentido, pero al momento que la corriente regresa la bloquea, ¿no? En el sentido contrario. Gracias a esto es que podemos convertir la corriente alterna en corriente continua. Ahora vamos a ver cómo. Se usa una rectificación con puentes de una onda completa. Para esto se usan 4 diodos. ¿Sí? Se aprovecha el ciclo positivo de la señal y el ciclo negativo. Ambos se convierten en una señal positiva. Esto forma una señal tipo pulso. En vez de que la señal de corriente alterna sea subida y bajada, se vuelve solo olas, ¿no? Así, que va rebotando, pero todas en señal positiva. Esto que genera una onda media más eficiente, menos pérdida y una mejor salida de corriente. Tiene 4 etapas. La etapa número 1 es la etapa de la transformación. Se usa un transformador para ajustar el voltaje, ya sea si sube o baja. Después se viene la rectificación. En este caso hablamos del puente de diodos, que convierte la corriente alterna en corriente continua pulsante, pero aún no es estable. Luego viene el filtrado. Se usa un capacitor o condensador. ¿Qué es lo que hace? Almacena la energía cuando el voltaje sube y la libera cuando el voltaje baja. Eso evita el rizado o el ruido que vimos en el osciloscopio en el primer laboratorio. La cuarta fase es la regulación. Se usa un diodo Zener, que es un diodo que te mantiene un voltaje estable. Eso también lo hemos visto en laboratorio en la semana 3, que es un diodo que, según su configuración, te deja pasar una sola cantidad de voltaje. Es decir, hemos usado nosotros un diodo que te permitía el paso de voltaje de 6.2, lo hemos subido hasta 14 voltios y solo seguía pasando 6.2. Entonces con ese diodo es que se llega a la regulación del voltaje. Bien, vamos a explicar este tipo de componentes en la aplicación en maquinaria pesada. El ejemplo que tenemos es del alternador. Su ubicación está en el puente rectificador más el regulador que está dentro del alternador. ¿Cómo es su funcionamiento? El motor hace girar el alternador. El alternador genera corriente alterna trifásica, ¿no? Por el movimiento que tiene. Entonces el puente de diodos la rectifica y la convierte en corriente continua, lo que les expliqué anteriormente, que las medias ondas negativas las convierte en positivas, ¿no? Ya se eliminan las ondas negativas. El regulador estabiliza el voltaje. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Se carga la batería y funcionan todas las partes eléctricas y electrónicas del vehículo. Esto también evita problemas, porque sin una rectificación y regulación tendríamos muchos picos de voltajes, dañaríamos sensores electrónicos por la subida y bajada de la tensión, fallas en el sistema de inyección y se borraría la memoria del tablero. En maquinaria moderna esto es crítico porque todo es electrónico. Buenas noches, profesor. Vamos a hablar sobre el punto 3, que sería la aplicación de la conversión de corriente alterna a corriente continua aplicado a un ejemplo real en maquinaria pesada. Un ejemplo real de maquinaria pesada pues se puede encontrar en el alternador de una excavadora o cargador frontal, donde el alternador alternador genera corriente alterna cuando el motor está en funcionamiento, pero sin embargo la maquinaria funciona con corriente continua. Esto quiere decir que tiene un puente de rectificación que convierte la corriente alterna en corriente continua para así operar correctamente la maquinaria. Bueno, además el cargador frontal o excavadora cuenta con un regulador de voltaje que normalmente permite
estabilizar la salida de corriente en 24 voltios. Y después, respondiendo a la pregunta de qué problemas evita este sistema es muy importante en maquinaria pesada, ya que si el rectificador falla, la batería no se estaría cargando correctamente y podría haber interferencia entre los sensores y problemas eléctricos. Y si el regulador de voltaje falla, la maquinaria puede sufrir una sobrecarga de voltaje o un sobrevoltaje y puede dañar los sistemas eléctricos, como lo pueden ser sensores, fallas de tablero, cables, interruptores, módulos eléctricos. Y por eso la rectificación y la regulación de voltaje son muy importantes en maquinaria pesada.